hasta hoy día. Básicamente ya lo que vamos a hacer es un poco revisar la ejercicio de la guía para que ustedes tengan claro en qué se equivocaron y en qué no. ¿Ya? Y vamos a introducir un par de términos que le van a estar en la prueba, ¿ya? Que son el tamaño máximo absoluto y el tamaño máximo nominal. Y se agregan así: tamaño máximo nominal y tamaño máximo absoluto. ¿Ya? Previamente, vamos a realizar esta guía o este ejercicio, vamos a realizarlo paso a paso y ahí al último vamos a incorporar lo que es el tamaño máximo absoluto y el tamaño máximo nominal que va a ir incorporado a la prueba. La prueba ¿en qué va a consistir? Se lo voy a anticipar de antemano. Va a consistir en un ítem de selección múltiple más 6 ejercicios. ¿Ya? Así que practiquen con la guía, ¿cierto? La misma que desarrollaron la semana pasada, ejerciten porque es de la misma índole. ¿Ya? No se mecanicen, chiquillos. ¿Qué quiere decir? Que no sean caballitos de carrera, piensen en lo que están haciendo. ¿Ya? Piensen cómo aplico fórmulas. ¿Ya? Primero que todo, lo que debemos hacer es ver si nuestra granulometría está correcta o no. ¿Cierto? Habíamos hablado de 3 pasos. El primero, que era verificar la suma del grueso total, ¿cierto? De la fracción gruesa más la fracción fina. Que en este caso es el peso seco inicial retenido en 5 milímetros o tamiz número 4. ¿Ya? Y el peso seco inicial que pasa en 5 milímetros. O sea, todo lo que decae por el tamiz hacia acá. ¿Qué sería? Sería 10.566 más 14.550. ¿Cuál es la regla? Esta sumatoria siempre me tiene que dar igual o menor que el peso total de la muestra. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto da? 25.516. ¿Es menor que 25.518? Por lo tanto, ese es nuestro primer punto. Podemos decir que por ese lado la granulometría sigue su curso. En el caso que me hubiera dado más, que eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir que en la granulometría hay un error en el pesaje, por lo tanto se debe repetir. ¿Ya? Detectar al tiro el primer error. Luego, ¿cuál es nuestro segundo paso? Para verificar la sumatoria de la fracción gruesa. ¿Cuánto suma todo esto? ¿Alguien anda con la calculadora, por favor? 10.004. ¿Con qué peso yo lo tengo que comparar? Con el seco lavado, siempre. El peso lavado, para lo único que me va a servir en este caso en la fórmula, en los cálculos, es para esto, para verificar. Entonces, 10.457. ¿Cuánto es mi tolerancia en la fracción gruesa? 0,5. Y acá aplico una regla 3 simple, que pasa un poquito más largo, pero más fácil de explicar, ¿cierto? Digo que los 10.457 van a ser mi 100%. ¿Cuánto va a ser el 0,5? ¿Cuánto? Eso es lo que hay que saber porque se multiplica. ¿Cuánto? 5.227.5. ¿Qué? Perdón, 52. 52. ¿Ya? 52 gramos es mi tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fracción gruesa puede ir 10.457 menos 52, ¿cuánto es? 10.450 y
10.400, 102, hasta los 10.457. Esa va a ser mi tolerancia. Los 52 menos, o sea, los 10.457 menos los 52, hasta a los 10.457. 10.455 está dentro de ese rango, por lo tanto, mi paso 2 también está bueno. Si mi paso 2, justamente, está sobre eso, tengo que entrar a justificar que la sumatoria de la fracción gruesa no cuadra con la tolerancia, por lo tanto se debe repetir el ensayo. Esa es la justificación que yo debo dar en la prueba, ¿ya? Y si está menos que eso, es lo mismo, ¿ya? Ahora, tengo un tercer paso, que es la fracción fina. ¿Cuánto es la sumatoria acá? 9, 34. En este caso, es igual al peso lavado. Acuérdense que el peso lavado es el que yo voy a trabajar para lo que es la verificación. Pero en caso de, si me sale menos, tengo que entrar a verificar. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto es la tolerancia de la fracción fina? 3%. 9,34 es un 100%. ¿Cuánto va a ser mi 3%? ¿Cuánto es? 3. ¿Ah? ¿28? 28. 28,0. Entonces, mi tolerancia va a estar entre la resta de los 934 y los 28. 906 a 934. Si aquí me hubiera dado 904, está fuera de la tolerancia. Por lo tanto, entro a la justificación. Pero en este caso, tengo los 3 parámetros que me cumplen. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es proceder a los cálculos. ¿Ya? Entonces, empiezo con los cálculos. La fracción gruesa, ¿cómo la voy a calcular? Porcentaje retenido es igual a peso retenido del tamiz que yo quiero calcular partido por el peso total de la muestra por 100. Dígame. ¿Puedo ver el formulario el día de la prueba? No, es sin formulario. ¿Sí? Son 2 fórmulas las que tienen que aprenderse, nada más. Entonces, porcentaje retenido es igual, peso retenido, calculemos para 2 pulgadas. 234 dividido por el peso total de la muestra. ¿Cuál es el peso total de la muestra? 225.100. Por favor, muteo el celular. Por 100. Vamos a ocupar, ¿cuántos decimales dijimos que íbamos a ocupar? 2. ¿Cuánto da? Luego, lo único que tengo que hacer en esto es borrar ahí y bajar por los 420 del tamiz 1,5. ¿Cuánto es? 1,67. 1,67. 1695. 6.75. 6,75. 6.75.
2021, 8.05. 3.481, 13, El 6. 2.518, 10.02. y 86. No. Ah, bien. El residuo no se calcula, ¿cierto? Entonces, tengo todos los porcentajes retenidos calculados, pero dijimos que a nosotros lo que nos interesa es esto, el porcentaje que pasa, porque eso es lo que nos va a definir si nuestro suelo es apto para cierto tipo de estructuras. ¿Ya? ¿Cómo lo identifico? ¿Dónde es el primer tamiz que yo no tengo nada retenido? El de 2 pulgadas, ¿cierto? El primer tamiz que yo no tengo nada retenido. Si por lo tanto tengo 0 pesos retenido acá, ¿cuánto porcentaje retenido tengo? 0. ¿Cuánto material el que me pasa? 100%, ¿cierto? Y aquí empiezo. 100 menos 0,93, ¿cuánto es? 99,07 menos 1.67. 97. 97,4 menos 6,75. 90.65. 90. 90,65. Ya. 90,65 menos 8,805. 82,6. 82,6 menos 13,18. O sea, 13,86, perdón. 55,56. 56. Sí. Y 55,56 menos 10,02. ¿Cuánto? 45,54. Y aquí habíamos hablado de dos términos, ¿cierto? El tamaño máximo absoluto y el tamaño máximo nominal. Ahí no queda malo. Está malo, profe. ¿Cuál? 82,6 menos 13. abajo es 68,74. ¿Acá? Sí, 68,74. Menos 10,02. Eso nos sería 58,72. Ya. ¿No? Profe, resulta, el examen yo pongo solo el 100 arriba del... Sí. ¿Dónde parte más? ¿Y Sí. los ceros? ¿Ah? ¿Los ceros no hay que ver tampoco? No, porque, a ver, un momento, se me está adelantando un poco, porque acá nace el primer término, el tamaño máximo absoluto. ¿Qué quiere decir el tamaño máximo absoluto de una muestra con la granulometría? Es inmediatamente el tamiz que está antes de donde yo tengo peso retenido, pero que no tengo, el tamiz que no tiene nada, ningún peso retenido. Sería 2,5. El 2,5. Si yo no tuviera peso acá y yo tuviera después solamente el 420, ¿cuál sería mi tamaño máximo absoluto? El de 2 pulgadas. Entonces, esta muestra es un tamaño máximo absoluto de 2,5. o 63 milímetros. ¿Ya? ¿Por qué es importante identificar esto? Hay cierto tipo de estructuras en los suelos que nos restringen el tamaño máximo absoluto de la muestra. ¿Ya? Por lo tanto, es importante identificarla cuando nosotros vamos de fiscalizadores o vamos a controlar esa muestra. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir con esto al plantero, oye, ¿sabes qué? Hay una parte que ¿cómo se llama? Que la seleccionadora está cortando mal el material. Ya cortar se le llama a que el material seleccionemos desde qué pulgada queremos para producirlo o no. ¿Ya? Y luego tenemos el tamaño máximo nominal. El tamaño máximo nominal es donde nos pasa el 90% de la muestra, donde pasa
pasa el 90% de la muestra o lo más cercano al 90%, Puede ser menos. hacia arriba, Ah, hacia arriba. O sea, puede ser 91 y después, por ejemplo, si hay un 80, ¿cuál sería mi tamaño máximo nominal? 91. En este caso, ¿dónde está mi tamaño máximo nominal? el de una unidad. El de 1 pulgada. ¿Por qué? Porque acá tengo 90, si lo aproximamos, 91. Y es lo más cercano. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una muestra con 100 y después tengo 88% que pasa? El de 100. Justamente, se automáticamente se asume que mi tamaño máximo absoluto es igual a mi tamaño máximo nominal. ¿Ya? Cuando yo tengo así 90, siempre mirar hacia arriba. ¿Ya? Entonces mi tamaño máximo nominal, ¿en dónde está en este punto? En una pulgada. Mi tamaño máximo nominal es 1 pulgada. En hormigones se trabaja mucho con los tamaños máximos nominales. ¿Ya? Por eso es importante reconocerlo. Vamos a entrar más profundidad cuando estemos en la parte de hormigones, cuando tengan hormigones. ¿Ya? Bueno, proseguimos. En la parte del fino, dijimos que podíamos continuar nuestra geometría. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Porcentaje retenido. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Peso seco inicial. Eso fino total. Peso fino total Por peso. Peso retenido. peso retenido. Peso total de la muestra partido. Peso. Peso seco sucio. ¿Cuál quieres? Por Por 100, porque lo queremos llevar a porcentaje. Y las fórmulas son súper sencillas. Lo único que hay que hacer es solamente aprenderla y después ir cambiando una sola variable. Es una sola variable la que cambia. Pueden resolver una granometría gruesa si yo le entrego solamente este dato, el puro porcentaje que pasa. Pero habría que tener el recibo, ¿no? Si le entrego el recibo, Sí, está bien. ¿se puede? Sabiendo el 100% de la muestra se podría calcular. Si yo solamente le entrego solamente el porcentaje que pasa, no le entrego ningún otro dato y le estoy pidiendo que me encuentre estos datos, ¿podría? Sí, yo creo que sí. O sea, matemáticamente se puede, solamente hay que analizarlo como llegar a sacarlo. Se hace al revés, Lo único se que da tendría vuelta. que pasar sería el residuo. O sea, teniendo un valor se puede. ¿Entramos antes? ¿Se puede o no? Estamos muy bien. Si yo te doy el recibo, O sea, si tengo total. chiquillo, a eso voy cuando digo no se mecanicen. No se mecanicen, entiendan cuando le entregan una fórmula, entiendan qué es la fórmula o entiendan si tengo este dato acá y este dato acá. No se mecanicen con llegar y completar fórmulas. Se puede. Funciona la misma regla, Es la misma regla, pero al revés. Si yo tengo el porcentaje retenido, por ejemplo el de acá, 58,72, ¿es igual a? Estoy buscando el peso retenido, no lo tengo. Tengo la muestra, el peso muestra total y tengo 100. ¿Puedo encontrarlo? Bueno, el año pasado hice esto y tuve 9 azules. De 42. Es que van a ver bien. Vamos a tener una máquina donde lo van a ver. ¿Puedes sacar una cosa acá? ¿Ya? Dígame.
¿Ah? Como lo hizo al revés, la mecánica matemáticamente. ¿Cuál es la forma? Venga para acá. El que no entendió, venga para acá. ¿Ah? ¿La prueba es puro matemática o tiene teoría también? Pero sí, después le dije que consistía en un ítem de selección múltiple ejercicio. Tiene la fórmula. ¿Ya? Silencio, chiquillo. Silencio. Resuelva el de 1 pulgada. ¿Cuál es su porcentaje retenido? Porcentaje retenido. Sí. No, porcentaje retenido. No, ese es el porcentaje que pasa. 6,75. Es igual partido. ¿Tiene el peso retenido? Si no, se lo estoy dando. ¿Peso total de la muestra? Por 100. ¿Puedes sacarlo? ¿Cómo? Ahora, disculpen chicos, un poquito más. Yo le entrego esto. ¿Pueden obtener esto? Solamente lo único que tengo que hacer es restar. El 100 menos eso, me da eso. Eso menos eso, me da eso. Nada más que eso. Y ahí puedo entrar a la fórmula. Resuelva. Profesor, consulta, el material a estudiar, ¿dónde lo encontramos? En clase. ¿Clase una? Sí. Si lo voy a subir en la PPT de los tipos suelos. Silencio. ¿Pudo? ¿Cuánto le da? No puede ser. Lo que hizo ahí su compañero, como lo plantea, está bien. ¿Ya? Pero esto ya es matemática. Los voy a devolver a matemática. Tú estudias matemática, ¿cierto? Álgebra, lo mismo. 6,75. Si este 100 está acá multiplicando para llegar, Dividiendo. ¿cuánto da acá? 0, 0, 0,067. Ya. Si esos 25, 118 están dividiendo, ¿cuánto da? Los 1695,46. Es lo mismo que la diferencia. ¿Entendieron? O sea, me refiero que a lo que voy, insisto, no se mecanicen con las fórmulas. ¿Qué quiere decir? Si usted con la fórmula, lo único que tengo que hacer, si me están entregando un dato, por ejemplo, que no estoy acostumbrado a obtener, o sea, a sacar, que sería esto, puede estar siempre el dato que va a estar. Si me entregan otro dato, lo único que tengo que hacer es una ecuación simple. ¿Ya?
Ya. Entonces, sigamos. En la fracción fina, ¿qué teníamos? Porcentaje retenido es igual a... Voy a copiarlo acá. Vamos con el primer tamiz, el de número 10. Vamos para el tamiz número 10. ¿Ya? Reemplazamos fórmula. Peso fino total. ¿Qué quiere decir? Toda la fracción fina por el peso retenido del tamiz que yo quiero encontrar. Dividido en el peso total de la muestra. ¿Cuál es el peso total de la muestra? Por el peso seco cuarteado. No me pesquen por favor el lavado. Acuérdense que el lavado, para lo único que me va a servir en la fórmula matemática, es para ver, para hacer las verificaciones Sí, es si fiable. mi granulometría está correcta o no. Entonces, en las dos fórmulas, en esta fórmula entra el peso cuarteado, que sería en este caso, ¿cuánto es? Mi recomendación acá, ¿por qué? Porque hay muchos que se colocan a los caballitos de carrera y empiezan a meten datos a la calculadora. Mi recomendación es, resuelvan esta parte primero, luego esta parte y la dividen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente pueden meter toda la fórmula completa a la calculadora y la calculadora les va a asimilar otro orden. O sea, siempre y cuando no se manejen bien con la calculadora. 6,31. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente cambiar una sola variable en la fórmula. Y la reemplazo por la siguiente fórmula y vamos al tamiz número 40. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿22,77? Y luego reemplazo por la otra fórmula, que es 341. ¿Cuánto es? 19,91. Y el residuo obviamente no lo calculo, ¿cierto? El residuo solamente me va a servir para la verificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Solamente pescar el porcentaje que pasa del tamiz número 4 y restarlo acá. 58,72 menos 6,31, ¿cuánto es? 52, 51. 52,41 menos 22,77, ¿cuánto es? 29. Y 29,64 menos 19,91. 9,73. 9 puntos. 73. Y ahí termina mi ejercicio. Profe, consulta. Ese 9,73, ¿qué sobre eso sería el residuo? No, es lo que pasa del tamiz número 2. O sea, no es que sea un residuo como tal, sino lo que... A ver, es que esto ya es mecánica suelo. Esto es parte de la otra asignatura. Interpretar ya cómo lo que pasa en la granulometría. En este punto, lo que me interesa es que aprendan a hacerlo y luego en la asignatura mecánica suelo ustedes van a interpretar esto. ¿Ya? Ahora, y en obras viales van a ver, le van a pasar solamente los datos de los porcentajes que pasan para ver en qué estructura del suelo lo van a ocupar. ¿Ya?
Ahora, si yo le entrego solamente el porcentaje retenido y les pido que rellenen estos datos, ¿pueden hacerlo? Con la misma fórmula. Con la misma fórmula. Ahora, hay un tip, pero ojo, esto solamente es a modo de consejo. Siempre ríjanse primero que nada por la fórmula. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar un factor de fino. Solamente eso. Hagan solamente ese ejercicio. Dejando esto, punto. Sin nada. ¿Cuánto es? Partimos. 25.518. O sea, 25.118 por 9.92. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es todo esto? Esta multiplicación. Son 24.917.056. Perdón. 17, 056. Ahora es 14.550 dividido por eso. Sería 0,00058. Por ciento. 0,05. 0,058 por 108. ¿Cuánto es? 6,3. 0,58 por 390. Pero esto es como ya si tienen los dedos bien avanzados. Por eso les digo, sí, es solamente un tip de un atajo, pero chiquillos, yo le aconsejo que lo hagan con la fórmula. Y lo otro, insisto, háganlo la fórmula bien metódicamente. O sea, divido, multiplico esta parte, luego esa parte y luego divido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que les sostengo, de repente los dedos son bien traicioneros, en la calculadora. ¿Ya? Y ese es todo el ejercicio. Eso es todo lo que podría entrar en la prueba. Yo ya les dije, si les doy ciertos casos, si yo les doy acá, si les doy acá, lo estoy anticipando. No quiero después sorpresa. ¿Ya? Vamos al otro ejercicio. Silencio, chiquillo. Traiga la calculadora. Déjela Ya. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted ahí? Silencio. ¿Te digo? ¿Sí? Sacar el 0,5% del peso acá hablado del retineo. Ya. Hágalo.
Ya, entonces mi tolerancia, ¿cuánto sería? Hay que restar 9.120. Silencio, chiquillo, por favor. ¿Ya? No. Es 15, pues la ahí yo lo voy a explicar la prueba. Entonces mi tolerancia sería desde 9.074. hasta silencio. ¿Cómo está? El rango de la tolerancia. Ah, tiene que ser. No, el rango de la tolerancia. Ya, ese es como mi mínimo. ¿Cuál es mi máximo? ¿Hasta dónde puedo llegar mi tolerancia? Silencio, chiquillos, silencio. No. Eso les digo, no se me cabece el chiquillo. ¿Cuál es mi máximo? Lo máximo que me puede dar la sumatoria de eso. Silencio. Lo máximo es. Sí. Si la cago, ¿no? Pero no era la chunte, pero sí. Los 9.120 es lo máximo. Acuérdense que es la resta del 0,5, ¿cierto? Hasta el peso seco lavado inicial. Entonces mi tolerancia sería de los 9.079,9 hasta los 9.120. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tomar la. Sumarlo, ¿cierto? Suma. Silencio. ¿Está en el rango? ¿Por qué? Porque es menor que Es menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner que no se puede hacer porque está es menor a la tolerancia. Suponiendo que sí le dio bien la sumatoria. ¿Cuál es mi segundo paso? Ya sacar el este de acá. No. ¿Cuál es mi segundo paso? Silencio, chiquillos. ¿Qué es lo que habíamos hablado nosotros? Ahí tenemos 3 puntos para verificar la granulometría. Usted lo único que hizo es verificar el grueso y lo hizo ¿por qué? Porque se había memorizado la guía. ¿Por qué? ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es el segundo paso? Usted hizo el paso 2. Este paso. Pero falta este y este. No, si es sumado, después empecé con él. No. Y después con él. ¿Lo expliqué recién o no? Debe sumar los pesos. El paso 1 es sumar la fracción gruesa con la fracción fina y compararla con el peso total de la muestra. ¿Cuál es su fracción gruesa total? ¿Cuánto es? La fracción gruesa. Total. ¿Cuánto es la fracción gruesa total? 9.315. 9.315. Acuérdense que esto es el peso del grueso total, peso del grueso lavado. ¿Ya? 9.315. Más la fracción fina total. ¿Cuál sería mi fracción fina total? Silencio. ¿La fina total? ¿Eh? ¿Esta? ¿La de la baja? No. Ah, la que pasa. ¿No? ¿Cómo que no? Más justo. Silencio, chiquillos, por favor.
Chiquillos, chiquillos, para que tengan en consideración, si uno de estos 3 pasos no me da, no hago nada del ejercicio. Nada. ¿Ya? Por eso es importante primero hacer los 3 pasos antes de. Entonces, puede que la vida esté bueno, sea mayor, pero la suma de estos dos no dé. Por eso te dice, si alguno de los 3 pasos previos no cuadra, no se hace nada más y solamente se justifica. Pero a ver, el paso cuál era. El paso 1 es la sumatoria de lo que está haciendo ahora su compañero, la fracción gruesa con la fracción fina. El paso 2 es lo que hizo primero su compañero, sumar la fracción gruesa. Y el paso 3 es el que va a hacer después su compañero. ¿Cuánto da? Entonces, por ese lado está bien. ¿Y cuál es el tercer paso? Silencio. Silencio. ¿Cuál es la tolerancia que tenía para abajo de los Dijimos, habíamos hablado en la clase de que siempre tiene que dar menos y no hay una tolerancia en el manual de carretera establecida. Pero por lo general en los laboratorios trabajan de 20 a 30 gramos de tolerancia hacia abajo. Pero no hay una tolerancia establecida. ¿Ya? Pero siempre sí, lo que está establecido es que siempre sí tiene que ser igual o menor. Nunca mayor. El paso 3, ¿cuál es? La fracción, verificar la fracción fina, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es, en base a qué voy a pasar mi 100%. Acuérdense que es el lavado, es lo que sirve a nosotros para hacer la verificación. Por lo tanto, mi 100% va a ser el peso lavado, los 699. ¿Y cuánto es la tolerancia de la fracción fina? 3%, ¿cierto? ¿Pero 3 o 3%? 3%. Ya, entonces, ¿está en el rango? ¿Hay que verificar el rango? No, estamos abajo. ¿Por qué? Tenemos que sacar el 3%. Ah, hay que sacar el 3%. Ocupen a toda la misa. Ahí está el borrador. Ah, igual lo mismo que los tíos, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo. Ya, ¿cuánto es tu rango? 678. Hasta 693. ya, y los 683 están en el rango. Ah, estaban, ¿cierto? Por lo tanto, procedo a hacer la reunión. Entonces, en el caso del segundo ejercicio, chiquillos, silencio por favor. En el caso del segundo ejercicio, era la fracción gruesa o el paso 2, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Lo que no impedía que la granulometría pudiera continuar. Por lo tanto, yo ahí lo único que tengo que hacer es justificar nomás, no hacer nada más.
Nada más. ¿Ya? Nada más. Absolutamente nada. Inclusive, si yo en la prueba les pido identifiquen el tamaño máximo absoluto y nominal, no pueden resolverlo. ¿Por qué? Porque si una granulometría está mal sumada, está mal calculada, significa que hay un error de procedimiento y yo tengo que revisar. Entonces, cualquier dato que pueda explicar va a ser anómalo. ¿Ya? Profe, ¿usted va a mandar más ejercicio de esto o no? ¿Para qué? Pero la cara entrar así como la misma realidad, como los mismos que Esa es la idea de que yo le haya entregado hasta aquí y la resolviera en clase y más encima la estamos revisando ahora. ¿Ya? Les acabo de decir que si yo le entregaba un dato faltante, o sea, si no le entregaba este dato, pero le entregaba este otro, ¿podían resolverlo? Si yo le entrego este dato, ¿pueden resolver ambas partes? Lo único que hay que hacer es no mecanizarse con la fórmula, solamente entenderla. En la fórmula tengo metido estos dos datos. Lo único que tengo que hacer es identificar dónde están. El peso retenido está acá y el porcentaje retenido está acá. Y si no me entregan ninguno de estos, pero tengo esto, lo único que tengo que hacer es una resta simple. Nada más. Lo mismo acá. Lo mismo. Dígame. Al final la prueba no va a tener pareja. ¿Ah? La prueba no va a tener pareja. ¿La quieren pareja? No. Es un curso entero, no puedo decir. ¿La quieren pareja? No, porque la semana pasada habíamos dicho. ¿La quieren pareja? No me preguntes. ¿Qué me gusta el curso? Ahora fuerte. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Matemáticamente entiendo, pero me falta memorizarme los conceptos. Aprenderme las fórmulas. No la fórmula más que el concepto Ya. de cada lo que va en la fórmula. ¿A qué se hace referencia? Vamos a calcular ahora. Pero yo quiero la subo yo por eso. Ya, silencio, chiquillos. Ah, no, decimos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo primero? Ah, me habías dicho. ¿Qué voy a sumar? por precio inicial. ¿Es igual o mayor o menor? Igual al Por lo tanto, la primera verificación está ok. Pasamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Resuelva. Busque primero que todo la tolerancia, el rango. Silencio, chiquillos. Silencio.
Chiquillo, la prueba es con calculadora propia. No se permiten celulares para no usar el calculador. Y lo segundo es que tienen que traer sus propios lápices y correctores. No se permite. ¿Ah? Si usted hace la prueba con lápiz grafito, no tiene derecho a reclamo con la revisión. Va en cada uno. Pueden resolverla con lapicera o con lápiz grafito. Si lo hace con lápiz grafito, no tiene derecho a reclamo en la revisión. Ya, antes que siga. Sacó el mínimo y el máximo, ¿cierto? Sí. ¿Y está, eso la sumatoria está en la tolerancia? Sí. Está dentro. Entonces tenemos el paso 2. Y ahora, ¿cuál es el paso 3? Verificar la fracción fina, ¿cierto? Sí. O sea, ahí fue. ¿Cuál es mi rango de la fracción fina entonces? ¿Cuál es mi mínimo y mi máximo? ¿Y máximo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es sumar. Sumar. La sumatoria está en el rango. Sí. Entonces tengo los tres pasos verificados, ¿cierto? Por lo tanto, puedo hacer la granulometría. Haga la fracción gruesa. ¿Dónde está? Primero que todo, calcule el porcentaje retenido de la fracción gruesa. ¿Cómo sería la fórmula? Dividido por el peso total de la máquina. Eso se multiplica por 100. Correcto. Con dos decimales, ¿no? Ya. La siguiente. La siguiente. ¿El residuo? Ahora, ¿qué tengo que hacer para obtener el porcentaje que pasa? Pasar al tabique, me dio la
Pasa eso. Ya. ¿Cuál es el tamiz? El primer tamiz, yo no tengo nada retenido. De una luna. Eso, justamente. 100%. Ya, entonces, bien. $44,456. Ya. ¿Es complicado? Chillo, hasta ahí. ¿Dónde está mi tamaño máximo absoluto que decíamos que es donde pasa el 100% del material? Una abundancia, ¿cierto? ¿Y el nominal? El mismo. El mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ser siempre 90. Y acá tengo el peso inmediatamente después de 100 es 89,2. Por lo tanto es bajo 90. Por lo tanto mi tamaño máximo absoluto es lo mismo que el nominal. Profe, una consulta, caso de los decimales, por ejemplo, si me da 89,9. 89,9, ¿cuánto es aproximado? 90. 90. O sea, si es mayor a 5, puede ser 90. Aprovechando de estar hablando, venga. Haga la fracción final. Porcentaje retenido es igual a fracción fina total por el peso retenido partido por el peso total de la muestra por el peso parcial. Cero. Todo eso por 100. Reemplaza. ¿Cuál es el primer tamaño que vamos a buscar? Ese, ¿cierto? El número 10 o el de 2 milímetros. Reemplaza. ¿Cuál es la fracción fina total? Silencio. Eso. ¿Cuál es el peso retenido que estoy buscando? El 219,2. Eso. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es, voy a... No necesariamente. Lo único que voy a hacer es cambiar esta variable por 181,3. Creo que ahí lo paso 181,3. Y ahora reemplazo la última variable, que es 227,7, ¿cierto? Sí.
¿qué tengo que hacer para obtener el porcentaje de base? Restar este menos ese. El tamiz número 4, ¿cierto? ¿Es complicado? No. Sí, yo. ¿Es complicado? ¿Tienen alguna duda de esto? Porque esto es, la parte de la fracción fina es lo más complejo que hay en la parte del ensayo. Pero yo tengo una duda. Los ceros, ¿es necesario ponerlos? ¿Cuál? Los ceros que usa el compañero en el tamaño máximo absoluto. ¿En la prueba? Claro. Solamente sirve el día, pero sí es importante que identifique con un 100 dónde está El 100 es importante. Sí. El único 100 que te digo la verdad es O sea, me da lo mismo que acá me rellenen de 100. Ah, ya. Me da lo mismo. Ya. Pero cuando yo les pido identificar el tamaño máximo absoluto, tienen que tener cuál es el 100 que es el tamaño máximo absoluto. Profe, Silencio. El tamaño máximo nominal es de 90 o superior a 90. Sí. Igual o superior a 90. profe, como dijo el compañero, 99.9 90. pasa a ser 99. Ahora. Acuérdense que se aproxima, ¿no? Ya. O 89,5. ¿Tienen dudas, consultas, lo que está prueba? ¿Les quedó claro todo? ¿Cuántas maneras, profe? Practicar.